mismo origen estructural que se origina de la papila dental, un mismo origen blastodérmico que es ectomesenquimático y funcionalmente constituye una unidad funcional, porque si se extirpa la pulpa, la dentina se va a resecar y va a ser susceptible a fracturas. Y si la dentina se afecta con la carie dental, también se va a comprometer a la pulpa dental. Por eso es que funcionalmente constituyen una unidad funcional y son interdependientes. ¿Ya? Muy bien. La dentina sí es un tejido conectivo. No tiene células, pero tiene parte de esas células, como lo vamos a ver ahora. Por eso es que es considerado un tejido conectivo especializado, podemos decir. Si bien es cierto, no tiene células, pero sí tiene parte de la célula. En este caso es la prolongación del odontoclasto. Y es la estructura más abundante de una pieza dentaria, porque lo encontramos en la corona y lo encontramos también en toda la raíz. ¿Cuál es su composición química? Es menos mineralizada que el esmalte. El esmalte es 96% inorgánico y aquí es 70% inorgánico. Por eso es que sus propiedades físico-químicas también van a ser diferentes. Tiene una mayor cantidad de material orgánico, miren, 18% a 1%, imagínense la gran diferencia. Y el agua hasta un 12%. Por lo tanto, ya podemos comparar las propiedades y determinar. Si tiene una mayor cantidad de agua, ¿cuál será la diferencia entre la dentina y el esmalte? Una propiedad física, ¿cuál? La materialización. No, por la cantidad de agua. La permeabilidad, ¿qué más? La Elasticidad. En realidad, quien soporta toda la gran fuerza masticatoria que tenemos sobre un diente es la dentina. Es el soporte del esmalte. Es como en la piel igual, ¿no? Miren, el esmalte es de origen epitelial, ectodermal, y la dentina es de origen ectomesenquimal. Miren, ectodermo y mesénquima siempre van a estar relacionados, ¿no? Entonces, tiene una gran elasticidad y es por eso que es capaz de soportar grandes presiones. Muy bien, aquí podemos hablar del color. La dentina tiene color, ¿por qué? Porque tiene una mayor cantidad de componentes orgánicos. Es un blanco amarillento, ¿no? O cremoso. La translucidez será igual, menor, mayor que el esmalte. ¿Qué dice? La translucidez. ¿Qué opina usted, hija? ¿Dónde está usted, hija? ¿En qué está pensando? Usted está presente, pero su mente está en otro sitio. Estoy diciendo, ¿cómo es la translucidez de la dentina en comparación con la del esmalte? ¿Qué es lo que determina la translucidez? ¿El componente orgánico, inorgánico? ¿Ustedes? Rodríguez. Rodríguez, nombre. Dayana. Dayana. A ver, ¿cómo será la translucidez? ¿Cómo? Ya, pero ¿cómo será la translucidez de la dentina? Menos, porque tiene un alto grado de material orgánico o componente orgánico, ¿no? Pues por eso es que vamos a verlo menos radiopaco. La dureza, también obvio va a ser menor, será duro, pero es menos duro que el esmalte. La elasticidad tiene una mayor elasticidad justamente porque tiene más agua, un alto contenido de agua y puede ser con flexibilidad, significa que resiste a las presiones, ¿no? Gracias a su componente de agua, pero también va a ir disminuyendo con la edad, ¿no? Porque se pierde el agua. La difusión, ¿cómo será la difusión? Mayor, porque la dentina va a tener túbulos dentinarios.
Por eso es que la carie dental, cuando llega a la dentina, avanza más rápidamente, muy rápidamente avanza. La difusión, entonces, es por eso. Y las características radiográficas, obviamente, será menos opaco por el que el esmalte por su grado de mineralización. Como pueden ver, la composición química determina las propiedades físico-químicas. Y el espesor también, al igual, es diferente. Una misma pieza dentaria, entre las piezas dentarias de una misma dentición y entre las diferentes denticiones. Pero aquí, con la edad, sí va a cambiar el grosor. ¿Por qué? Porque la dentinogénesis se produce durante toda la vida. Por lo tanto, el grosor se va a ir incrementando. ¿Ya? Muy bien. Sus cristales, los elementos inorgánicos, igualmente organizados en cristales de hidroxiapatita, pero los cristales van a ser mucho más pequeños. ¿Por qué? Habíamos dicho, yo ya les mencioné en amenogénesis, que el CA10, PO4, 6 o H2 es la fórmula, decimos a veces, del cristal, pero no es así. Esto solamente constituye una celda o una célula unitaria. Y un cristal, en el caso del esmalte, tiene de 30 a 40 celdas o células unitarias. Por eso es el cristal grande. En cambio, los cristales de la dentina tienen de 3 a 4 celdas unitarias. Son más pequeños. Y si yo quiero saber la cantidad de calcio, cuántos iones de calcio tiene la dentina o el esmalte, simplemente multiplico. Una celda tiene 10 iones de calcio. Si mi esmalte tiene 30 a 40, tendrá de 300 a 400 calcio. En cambio, la dentina, ¿cuánto va a tener? De 30 a 40. Por eso es que son cristales mucho más pequeños. El CA10, esta famosa fórmula, no corresponde a todo un cristal. ¿Ya? Muy bien. Y miren, la matriz orgánica también aquí es proteína, pero una proteína de origen mesenquimático, que es el colágeno, ¿no? Miren, esto está aquí totalmente desmineralizado. Esta es la prolongación del odontoblasto, porque el odontoblasto estaba cerca al límite de lo que iba a ser el límite melodentinario, y para crear espacio migra hacia el centro, centrípetamente, pero al migrar deja parte de su cuerpo, llamada fibrilla de Tomes, prolongación odontoblástica, proceso odontoblástico, como lo quieren llamar. Miren, y esta es la matriz orgánica, es el colágeno tipo 1, que es el más resistente. Y aquí es un conocimiento importante. Miren, desmineralización, el esmalte se cayó completamente todo, porque casi no queda nada en realidad de material orgánico. El material orgánico durante la mineralización es reemplazado. Por eso es que las enzimas que hacen el ameloblasto ha hidrolizado todas las proteínas y el ameloblasto se las ha comido, las ha reabsorbido. En cambio, o sea, el mineral reemplaza el material orgánico del esmalte. En cambio, en la dentina no. Las fibras colágenas se impregnan, esta es la fibra, y los cristales se van pegando en su superficie, en el interior. Cuando se desmineraliza, se pierden los cristales, pero queda la fibra colágena. Por eso es que ahora hay que tener mucho cuidado. Lo recomendable es no usarlo, pero sí lo usamos porque es necesario utilizar bien el ácido grabador cuando estamos en medicina, porque podemos causar daño. Podemos causar daño. Ahí está la prolongación del odontoblasto. Muy bien. Al igual que el esmalte, también va a tener estructuras histológicas determinadas por la forma como se da la dentinogénesis. Y hay estructuras primarias y secundarias, o principales y secundarias. Las primarias o principales son los túbulos dentinarios. Y hay estructuras secundarias como la dentina irregular, que hemos visto, ¿no?
vamos a tener líneas incrementales de crecimiento, son las granulosa de Thomas, lo vamos a ver. Pero las principales y primarias son los túbulos dentinarios, que al igual que los prismas, recorren todo el grosor de la dentina, miren, y también tiene un recorrido ondulante en esencálica, curvaturas secundarias que no tiene mayor relevancia, pero sí saber que tienen un recorrido ondulante, observen ustedes, ¿no? Túbulos dentinarios. Y aquí la diferencia entre la dentina y el esmalte hemos dicho por el color. Así utilicemos colorantes, el esmalte nunca, en una técnica por desgaste, nunca se va a tincionar del color. ¿Por qué? Porque no hay material orgánico. En cambio, la dentina sí, miren, se va a colorear dependiendo del colorante que estamos utilizando. Y si no utilizamos como aquí, miren, se van a ver claramente los túbulos dentinarios de como líneas negras, ¿no? Todos estos son los túbulos dentinarios en una técnica por desgaste, que ya lo hemos visto. En cambio, en una técnica por descalcificación, miren, vemos estas líneas, claramente el recorrido ondulante, pero que no son túbulos dentinarios, sino que son las fibrillas de Thomas, la prolongación del odontoblasto que está aquí en la pulpa. Miren, predentina con su fibrilla de Thomas, dentina con la fibrilla de Thomas, ¿no? Y los espacios en blanco son los que me estaría representando al espacio del túbulo dentinario, ¿no? O canalículos dentinarios, ¿sí? Muy bien. Aquí vemos, miren, al túbulo dentinario o canalículo con su pared, ¿no? El límite del túbulo, que es la dentina peritubular, y entre túbulo y túbulo también tengo dentina, que es la dentina intertubular, ¿ya? Intertubular. Antes que me olviden, la dentina peritubular es más mineralizada que la dentina intertubular. Por eso es que cuando usamos un ácido grabador, rápidamente se desmineraliza aquí y queda lo que hemos visto, miren, el colágeno de la dentina intertubular, ¿sí? Muy bien, aquí lo tenemos, miren la fibrilla de Thomas, igualmente aquí el túbulo, la fibrilla de Thomas. La fibrilla de Thomas dentro de un espacio denominado el espacio periprocesal, pero no es un espacio vacío, sino que va a estar ocupado por el plasma, ese fluido que viene de la pulpa y que toma el nombre pues de linfa dentinaria, licor dentinario, fluido dentinario. La cosa es que está llena de un líquido que proviene de la pulpa. Y en la pared, la dentina peritubular presenta zonas. Una zona interna que es menos mineralizada, una zona media que es más mineralizada y una zona externa que también es menos mineralizada. ¿Por qué estas diferentes capas, ¿no? Zonas en la pared del túbulo dentinario? Ahora vamos a ver que esta zona menos mineralizada es matriz dentinaria, que está viniendo desde donde se está secretando el odontoblasto, lo trae el líquido dentinario. Cuando se mineraliza, formará parte de esta zona bien mineralizada y habrá otra capa de predentina, ¿no? Siempre la dentina tiene dentina, que es la mineralizada, y predentina. Y observamos esto en la pared del túbulo. Y esta zona hipomineralizada es una zona de transición entre una dentina bien mineralizada y una dentina menos mineralizada, que es la dentina intertubular, ¿no? Pero todo esto es la pared del túbulo seminífero, del túbulo dentinario. Muy bien. Tenemos dos superficies o dos límites en la dentina. Un límite amelodentinario y un límite pulpodentinario.
¿Cuál es Maldonado? ¿Cuál es la superficie más amplia entre estos dos límites? Claro, el amelo dentinario. ¿Qué hace Maldonado? ¿Qué hace? El límite amelo dentinario y en comparación al límite pulpodentinario. Aquí tenemos una mesa, no sé, 2 metros, donde entran 3 túbulos dentinarios bien separados. Pero si yo acorto esta mesa a 1 metro, ¿cómo van a estar estos túbulos dentinarios? Más pequeños. Entonces, esto determina la cantidad de túbulos dentinarios que tenemos a diferentes niveles de la dentina. A nivel del límite amelo dentinario se dice que hay, miren, la cantidad de 10.000 y algunos dicen 25.000 túbulos dentinarios por milímetro. No estoy diciendo 1 metro. Entonces, imagínense ustedes cuando están trabajando en dentina. Una caries dental no mide 1 milímetro. Y si van a tallar para una corona, tallan toda la dentina. ¿Se imaginan la cantidad? Si decimos que en este túbulo dentinario se encuentra la prolongación del odontoblasto, ¿cuántos odontoblastos estamos mutilando? Por eso es necesario que tengamos en cuenta lo que les van a enseñar, que tenemos que tener o tenemos que realizar cuando trabajamos en dentina. Una fresa nueva, la refrigeración, porque esa velocidad con que se mueve nuestra turbina y la fresa está produciendo calor. Y si está en dentina, están produciendo calor al odontoblasto, que tiene proteínas que se va a coagular. Ustedes saben bioquímica, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener siempre en cuenta. Cerca del límite amelo dentinario, vamos a considerar eso nada más. 10.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Si yo cojo, si estoy trabajando cerca a la pulpa, ya no voy a mutilar a 10.000, voy a mutilar aproximadamente a 50.000 y algunos dicen 75.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Por eso es que cuanto más cerca estemos hacia la pulpa, la sensibilidad es mayor, ¿no? Porque estamos mutilando a un mayor número de odontoblastos, ¿no? La sensibilidad es mayor. Si hay sensibilidad, ni siquiera cuando estamos cerca, estamos en la dentina superficial, ya hay sensibilidad, los cambios de temperatura. Por eso si ustedes toman algo frío, sienten dolor, ¿no? Imagínense cuando están trabajando y están mutilando el odontoblasto, la sensibilidad va a ser mayor. Entonces la cantidad de túbulos dentinarios por área va a ir disminuyendo, va a ir aumentando, conforme nos acercamos hacia la pulpa dental, ¿no? ¿Cuál es el contenido de estos túbulos dentinarios? Aquí tendremos la pulpa, aquí está el límite amelo dentinario y este es el túbulo dentinario. Primero, la prolongación del odontoblasto. Este es el odontoblasto y este es el proceso odontoblástico, túbulo dentinario, fibilla de Tomes, como lo quieran llamar, que ocupa todo el túbulo dentinario. Tenemos un componente nervioso, una fibra nerviosa que viene de un plexo que se encuentra en la pulpa, pero que no atraviesa, ojo, todo el túbulo dentinario, sino se queda adyacente al odontoblasto. Y lo que tenemos también en este espacio es el licor dentinario, linfa dentinaria, fluido dentinario, como lo quieran llamar. Pero este fluido, este líquido proviene de la pulpa, que es un verdadero tejido conectivo y laxo todavía, o sea, con grandes espacios y gran cantidad de sustancia fundamental. Entonces, esa sustancia fundamental fluye hacia el túbulo dentinario, sube por ahí, llega al límite amelo dentinario y regresa. O sea, es un fluido que está en movimiento, está en dinámica, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender
una de las teorías del dolor dentario o dentinario. Lo importante es eso, saber. Por eso es que, ¿por qué hay predentina en la pared del túbulo que hemos visto? Porque este odontoblasto está secretando matriz orgánica, matriz dentinaria. Viene el fluido y arrastra a esa matriz dentinaria y por eso se va pegando hacia la pared del túbulo. Y como la dentinogénesis se produce durante toda la vida, ya podemos deducir que este túbulo se va a ir pegando cada vez más matriz se mineraliza, al final con el tiempo se va a ir obliterando el túbulo, ¿no? ¿Por qué? Porque la dentinogénesis es permanente. Entonces, esos son los componentes del túbulo dentinario. La prolongación odontoblástica, un componente nervioso y la linfa o licor dentinaria. Y estos túbulos dentinarios chicos, miren que le permite la permeabilidad, aumenta la permeabilidad de este tejido, no está independiente uno de otro, sino que tiene sus ramificaciones de tal manera, miren, que toman contacto todos los túbulos dentinarios. Esa es la razón por la cual, aun cuando tenemos una carie pequeñita, cuando me llega el estímulo, me duele todo el diente, porque hay contacto entre los túbulos dentarios. También si llega la carie dental, el avance no va a ser solamente perpendicular como en el esmalte, sino en sentido horizontal, ¿no? Esa es la diferencia entre el avance de la carie dental en esmalte y la dentina. Observen aquí cómo los túbulos dentinarios van a ir disminuyendo su luz dependiendo del lugar donde se encuentren. Observen, cerca del intervalo dentinario, miren el espacio periprocesal, que es ese espacio ocupado por el licor dentinario, miren, es menor. ¿Por qué? Porque la predentina, que es arrastrada por este fluido, lleva obviamente a este nivel y se va incorporando. Pero si yo cojo una muestra más abajo, también se está incorporando, pero en menor cantidad, por eso es que la luz es mayor. Y a nivel o cerca a la pulpa dental, el espacio periprocesal es mayor. Pero con la edad, este túbulo dentinario se va a ir obliterando. Observen, miren, una dentina joven y miren una dentina vieja, ¿no? Se va a ir obliterando. Por eso es que la dentina con la edad va a ir perdiendo sensibilidad. Un diente viejo ya no siente dolor, ya no. Muy poco. ¿Por qué? Porque los túbulos se han obliterado. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también estructuras histológicas. Igual que en el esmalte, la dentina se forma rítmicamente con etapas de producción y etapas de reposo, que me determinan pues estas líneas incrementales de crecimiento, que son las homólogas de las estrías de Retzel, porque esto les dije que también se conocen como líneas incrementales de crecimiento, que me están indicando que se forman en diferentes momentos. Pero en dentina no la podemos observar, porque estas zonas, estas estructuras son menos mineralizadas, pero de por sí la dentina ya es una estructura menos mineralizada. Entonces no hay contraste y por eso no se nota claramente. A no ser que el corte sea muy grueso, la preparación sea muy gruesa, sí, pero si no, no. ¿Ya? Miren. En cambio, en el esmalte sí se notan estas líneas incrementales porque el esmalte es muy mineralizado y estas zonas son menos mineralizadas. Hay contraste y la podemos observar, ¿no? Son entonces estas las bandas de Owen o de von Ebner. La de von Ebner es como la estría de Retzel más gruesita, igualito, ¿no? Corresponde a la etapa del nacimiento, ese cambio brusco, pero no se puede apreciar. Pero la otra estructura histológica es la dentina interglobular o espacio de Selma. ¿A qué se debe
La presencia de esta estructura, ¿recuerdan? Dentina interglobular o espacio de Selma. A ver, Vivian. Noemí. Pamela. Fabricio. No me acuerdo la otra parte, pero no sé hasta acá. ¿Qué? A ver, chicos, dentina interglobular. Mineralización. ¿Ah? Por la mineralización. ¿Pero qué tiene la mineralización? Por su forma. ¿Pero cómo se forma? ¿Por qué se forma? Si usted me dice por la mineralización, que no se mineralizó o se mineralizó demasiado, no lo sé. Son fallas en la mineralización globular. Y creo que esa fue pregunta de examen anterior. Ay, como ustedes chicos. Recuerden que la mineralización globular, los elementos inorgánicos precipitaban formando estas estructuras globulares que tomaban el nombre de calcoferito o calcoferito. Aquí tengo otro, que luego aquí se producía la cristalización, o sea, mineralización, va a ir creciendo y se fusionaba, pero podían dejar, había una fusión incorrecta o incompleta y me dejaban esas zonas, que no son espacios vacíos, sino que tiene matriz. Y eso es lo que se conoce como dentina interglobular o espacios de Selma. ¿Ya? La dentina interglobular contiene matriz dentinaria o dentina no. Por eso yo sabía que no fue está prohibido. Entonces, miren, normalmente se forma la dentina interglobular. Normalmente, ¿no? Imagínense, y cerca al límite dentinal. Si llega la caries dental, aquí se encuentra con la dentina interglobular, ¿qué pasará? Va a avanzar más rápidamente porque es dentina no mineralizada. Favorece el avance de la caries dental. Miren ustedes aquí. ¿Cómo lo reconozco? Que es dentina, porque vamos a ver ahora, o ya hemos visto a los cementoplastos, hemos visto la dentina interglobular. Esto parecen arañitas, parecen cementoplastos, pero yo estoy viendo estas líneas que corresponden a los túbulos dentinarios. Por lo tanto, esto es dentina interglobular o espacios de Selma. Otra estructura, miren, se encuentra en la unión de la dentina de la raíz y el cemento, en el límite cemento dentinario. Y se debe mencionar tanto el cemento como el dentina. Aquí lo observamos y es la zona granulosa de Thomas. Esto es dentina, le conozco por los túbulos dentinarios, y esto es cemento. ¿A qué se debe su formación? Como el cemento también es un derivado mesenclimático, su componente orgánico es colágeno, al igual que en la dentina. Y se dice que en esta zona el exceso de colágeno ha determinado que exista colágeno que no se ha mineralizado. Al hacer un corte, por técnica de desgaste, arrastramos a estas fibras colágenas y me van a dejar unos huequitos que en la observación microscópica veo como puntos negros. Por eso se llama zona granulosa de Thomas. La causa probable, entonces, persistencia de fibras colágenas que no se mineralizan. ¿Ya? Aquí está. Miren, aquí está mayor aumento, aquí menor aumento. Y lo hacen mención en dentina como en cemento. Creo que lo vamos a dejar aquí para avanzar nuestra teoría, ¿ya? En la clasificación de la dentina. ¿Alguna pregunta, Paulina, hijo? No, doctora. Porque ya lo pregunté.